Hola, buenos días. Espero que se encuentre bien, profesora. Nosotros vamos a hablar del libro del contrato social de Jan Jacobo Rousseau, capítulo por capítulo. Vamos a dar un análisis. Eh, De este autor. Sus dos principales frases y que son muy conocidas es la primera que se demuestra en este libro, que el hombre nace libre pero es encadenado acá por cualquier lado, en cualquier lado. Y su otra frase de que el hombre nace bueno por naturaleza. En este libro se plasma también la voluntad general, la menciona, que se refiere a la voluntad general, es de que toda la comunidad, la sociedad, se juntan y voluntariamente aceptan el acuerdo que se lleva a cabo, esto para el bien común y general, para el bien de ellos, no para beneficio de propios, sino es bien común. Y para que sea mejor esta explicación de este libro, nos vamos a ir dividiendo. Cada quien aparezca solamente en una parte. yo les quiero hablar de un contexto histórico de Jean Jacobo Rousseau, 1712-1778. Vivió en un contexto en el siglo de las luces, una época marcada por los cambios culturales, sociales y políticos que cuestionaban la estructura tradicional del poder y promovían la razón, la libertad y la igualdad. Durante su vida, Rousseau enfrentó un mundo dividido entre la aristocracia dominante y creciente desconcerto social y una serie de germen de futuras revoluciones como la Revolución Francesa. Yo les voy a explicar el capítulo 1, Asunto, el primer libro titulado. Como primer punto pusimos el hombre y la libertad. ¿Qué nos dice? Como pusimos, el hombre es libre. Yo lo entiendo como que el hombre nace libre por naturaleza. Pero ¿qué nos dice el siguiente punto? Vive encadenado por estructuras sociales. Vivimos encadenados por leyes, costumbres y tradiciones dependiendo de nuestro contexto en el que vivimos. Como siguiente, puse la legitimidad del poder. La legitimidad del poder dice que está obedecido bajo un yugo. ¿Qué es el yugo? Que estamos atados ante leyes y estamos atados ante leyes y eso nos hace que si eres poderoso, estás presionado bajo una estructura social. Como siguiente puse el desorden social. Nos dice que está basado en consecuencias, no en la naturaleza. El último que puse es el objetivo del libro. El objetivo del libro nos dice que analizar las consecuencias que sostiene un orden social. Aquí les presento un resumen del capítulo 2, titulado De las primeras sociedades. Rousseau sostiene que la familia es la sociedad más antigua y natural, pero que una vez que los hijos alcanzan la independencia, la familia se mantiene sola por convicción. Critica a Grocio y a Hobbes. ¿Qué nos dice Hobbes? Que el hombre es malo por naturaleza, mientras Rousseau nos dice que el hombre es bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe. Considera que el ser humano establece un favor gubernamental y que los gobernantes también se oponen a la idea de Aristóteles, que también de algunos hombres nacen por la esclavitud y otros para la dominación. Rousseau argumenta que la esclavitud es el resultado de la fuerza y la cobardía, y no que la naturaleza humana. Finalmente, se burla de la idea de que algunos monarcas pueden reclamar un derecho divino al poder basándose en su descentralización de figuras bíblicas como Adán o Noé. Como siguiente, les hablaré del capítulo 3 titulado El derecho del más fuerte. Rousseau critica la idea de que una fuerza es el fundamento del derecho. Argumenta que la fuerza no puede generar un derecho moral, ya que solo es una potencia física. También sostiene que la obediencia a la fuerza no es solo un acto de voluntad, sino una necesidad de prudencia. Para facilitarme el uso de explicar este capítulo, creé un diagrama de llaves. Como primer punto puse la fuerza no es suficiente para establecer un derecho. Sería como una idea principal que me pareció interesante ponerla en el video. Como segundo puse critica el derecho del más fuerte. La fuerza no solo es una potencia física. Como siguiente punto puse que la obediencia a la fuerza no es solo un acto de voluntad.
El último punto que me pareció importante es el derecho al más fuerte. Es sería como una forma inexplicable. Y como último punto de mi diagrama puse una conclusión. La fuerza no constituye un derecho. Como siguiente punto y último, que me pareció importante, solo los poderes legítimos merecen obediencia. Como siguiente les voy a explicar el capítulo 4, titulado de la esclavitud. Rousseau argumenta que la esclavitud es ilegítima y absurda, ya que implica que un ser humano puede renunciar a su libertad y convertirse en propiedad de otro. Critica la idea de que la guerra puede ser un origen legítimo de la esclavitud y que sostiene que la guerra es una relación entre estados, no entre individuos. Rousseau también argumenta que el derecho de la conquista no tiene fundamento en la ley natural y que la esclavitud es incompatible con la naturaleza humana y la moralidad. Finalmente, concluye que la esclavitud es nula y absurda y que, en palabras, las da como esclavo y derecho. Son contradictorias. Como siguiente, les voy a platicar del capítulo 5, titulado de cómo es preciso elevarse siempre a una primera convención. ¿Qué nos dice Rousseau? Nos dice que cuando una persona controla a un montón de gente, no se crea a una sociedad real, solo una revelación de amo y esclavo. Para que exista una sociedad debe haber un acuerdo previo entre sus miembros. La elección de un líder solo es válida en una base de un acuerdo previo. Además, la forma en la que se eligen los líderes, como por ejemplo por votación, esto estamos hablando de una democracia, también debe ser acordada por todos. Como siguiente les voy a hablar del capítulo 6, titulado del pacto social. Rousseau dice que la única manera de crear una sociedad justa es a través de un pacto social. En este pacto todos los individuos reúnen a sus derechos personales y se someten a una voluntad de todos. La idea de que cada persona se le da a la comunidad y a cambio que reciba una protección y seguridad. Rousseau cree que este pacto social es la única forma de crear una sociedad en la que sean iguales y libres. Además, este pacto social da lugar a una creación de un Estado, que es como un cuerpo colectivo de individuos que se convierten en un ciudadano y un súbdito en el Estado. Como siguiente capítulo les voy a presentar el 8, que está titulado como El soberano. Rousseau dice que un soberano es básicamente el grupo de personas que se unen para formar un cuerpo político. Como todos son partes de un grupo, no puede haber interés contrarios entre el soberano y los ciudadanos. Pero como cada persona tiene sus propios intereses, puede entrar en conflicto, por lo que es mejor para todos evitar esto en un pacto social. Implica que si alguien se niega a seguir a las reglas, el grupo lo obligará a hacerlo. Rousseau también nos dice en este capítulo que esto no significa que esté obligado a alguien a hacer algo que no quiere, sino que está ayudado a ser libre, es decir, a cumplir con sus responsabilidades como los de los ciudadanos. Como siguiente les hablaré del capítulo 8, que está titulado como el Estado Civil. ¿Qué nos dice Rousseau en este capítulo? Que cuando pasamos del estado salvaje al estado civil es un cambio, se podría decir que superior para nosotros. Dejamos de actuar solo por instinto y empezamos a hacerlo de manera correcta y a ser más morales. Aunque perdamos algunas ventajas de la vida salvaje, ganamos libertad para vivir en sociedad y la propiedad sobre lo que tenemos. La libertad en la sociedad es diferente a la libertad total, porque está limitada por lo que la mayoría de la gente considera correcto. Además, nos dice Rousseau en este capítulo que ganamos la libertad de controlar nuestras propias acciones y no solo de esclavizarnos por nuestros deseos. Esto es muy importante para mí. Yo les voy a explicar el último capítulo del primer libro titulado Dominio Real.
Como punto principal pusimos la soberanía. ¿Qué es el soberano? El soberano es el individuo que ostenta el poder. La soberanía sería como el territorio público. Lo dividimos en dos partes: derecho del primer libro y pacto federal. El derecho al primer libro nos pusimos como segundo la usurpación, que nos da la propiedad y la legitimidad de un proceso. La propiedad es exclusiva de un solo individuo. El legítimo proceso es una obligación que se nos da. Como siguiente y último pusimos el pacto federal, que es una cesión. El siguiente sería igualdad moral y la legitimidad. En la cesión sobre un territorio, ¿qué nos dice aquí? Que de mantener los bienes públicos, aquí hablamos de lo que es la cesión. La cesión es una reunión que nos habla sobre los territorios federales y de mantener los bienes públicos. Segundo capítulo titulado la soberanía del inalienable. ¿Qué les quiero decir con inalienable? Que no se puede transferir o manipular. Pues como primer punto es voluntad general, que nos quiere decir decisión de las fuerzas del Estado hacia el bien común. O sea, el bien común es la base del vínculo social donde todos nos unimos y hacemos como con nuestra voluntad generalmente para desarrollar nuestra sociedad. Y el soberano, que es anegación del soberano, es el que no lo puede transferir, que no lo puede manipular. Nuestra voluntad, nuestra soberanía no la podemos transferir ni dividir, pero sí se puede delegar el poder, pero no contra la voluntad de nosotros. Esto para que no haya problemas. En este segundo capítulo, titulado La soberanía es indivisible, o sea que no se puede dividir la soberanía. ¿Y esto cómo puede ser? La soberanía es algo que pertenece al pueblo, como anteriormente lo mencioné, y no se puede dividir o vender. Es un poder que solo el pueblo puede ejercer, no se puede dejar que un gobernante o institución lo haga sin permiso. O sea que no puedes estar sobre ti, sobre el pueblo, este monarca o esta institución. La idea de dividir la soberanía en partes, como el poder legislativo y judicial, es un error. La soberanía es una cosa única que no se puede fragmentar. Además, la soberanía solo se puede ejercer si el pueblo lo permite. La voluntad del pueblo es lo único importante que importa, y solo el pueblo puede decir qué es mejor para él mismo, para nuestra autonomía y desarrollo para nuestro pueblo, ciudad o estado. En el capítulo 3, titulado sobre si la voluntad general puede errar, ¿pero a qué se refiere la voluntad general? Esto se refiere a una utilidad del pueblo que busca siempre el bien común, que estén todos bien y que prosperen a sí mismos, aunque el gobierno no lo puede corromper, sino frecuentemente lo engañan, como frecuentemente lo podemos observar en nuestros candidatos, más como los presidenciales, como en el anterior presidente Enrique Peña Nieto, donde nos engañó pero al menos no nos corrompió. Y menciona otro concepto importante, que es la voluntad de todos, que es una voluntad de suma de varios, esto para fines de intereses privados. En el capítulo 4, titulado Los límites del poder soberano, la soberanía, como frecuentemente lo menciono, es el poder del pueblo para decidir su propio destino. No se puede dividir ni fragmentar. El pueblo es el dueño de su propia soberanía y no puede ser
gobernado por alguien más sin su consentimiento. Esto, con la voluntad general, es la base de la soberanía y se refiere a la decisión colectiva del pueblo a su favor del pueblo. No se puede tomar una decisión que beneficie a unos pocos a expensa de la mayoría, que actualmente no se puede ver tan reflejado la voluntad general. Y capítulo 5, titulado Derecho de vida y de muerte. El contrato social implica que los ciudadanos están dispuestos a arriesgar su vida para proteger el Estado. Sin embargo, esto no significa que el Estado tenga el derecho de disponer de la vida de sus ciudadanos. Aunque esto no se puede ver tanto así actualmente con la guerra de Rusia y Ucrania, que llaman a la guerra para proteger a su soberanía, a los hombres varones a que vayan a la guerra. La pena de muerte puede ser considerada como una forma de proteger al Estado y a sus ciudadanos. Capítulo 6 de la ley. La ley es una precisión de la voluntad general del pueblo. No puede ser creada, por una persona o un grupo, sino que debe ser aprobada por el pueblo en el conjunto. La ley debe ser general y no puede ser dirigida a una persona o un grupo en particular. Debe ser justa y equitativa para todos los demás. Aunque actualmente supuestamente mencionan que algunos tienen el poder adquisitivo para comprar la ley. El gobierno debe ser guiado por la voluntad general y no por los intereses personales de los gobernantes. La monarquía puede ser una forma de gobierno legítima si es guiada por la voluntad general, aunque actualmente no lo veo tan así. El pueblo debe ser el autor de las leyes y no debe ser sometido a las leyes que no ha aprobado. Sin embargo, el pueblo puede necesitar la ayuda de un legislador. Capítulo 7 del legislador. Un legislador es alguien realmente especial que necesita ser súper inteligente, con virtudes, para crear leyes justas y funcionales. Debe poder cambiar la forma en que la gente piensa y actúa y convertir a los individuos en partes de algo más grande, que nos una y que seamos mejores. No puede simplemente imponer sus leyes por la fuerza o la lógica, así que necesita apelar a algo más grande, como la religión o la espiritualidad, o que tenga muchas virtudes. En capítulo 8 del pueblo. Antes de hacer leyes, hay que asegurarse que el pueblo esté listo para ellas, porque si no puede haber repercusiones negativas. Si no, fracasarían. La libertad se puede ganar, pero una vez que se pierde, no se puede recuperar. En el capítulo 10, la continuación del capítulo 8, nos menciona que un pueblo debe de tener ciertas condiciones para ser gobernado de manera efectiva. Debe tener tierras fértiles y fáciles de manipular y la siembra, ya que debe de haber abundancia para el buen desarrollo de las sociedades, y que proporcione tierras disponibles para su desarrollo. Un pueblo también debe tener una época de paz y tranquilidad. Si se establece un gobierno durante una época de crisis, es muy difícil que prospere y será débil y vulnerable a la destrucción, ya que viene de desconfianza.
Un pueblo ideal para legislar es aquel de legislar y gobernar es aquel que no tiene costumbres arraigadas. Esto no es que sea malo, sino de que se pueda poner leyes y no sea tan difíciles que se puedan acoplar a ellas. Capítulo 11. De los diversos sistemas de legislación. La legislación debe adaptarse a las necesidades y características de cada país, ya que no va a ser el mismo contexto en México que en Europa. La libertad y la igualdad son los objetivos principales de cualquier sistema de legislación. Sin embargo, la igualdad no significa que todos tenemos los mismos, sino que nadie sea tan rico que pueda comprar a otros, ni tan pobres que tengan que venderse. Aunque actualmente en algunos países no se lleva esto a cabo. Cada país tiene sus propias necesidades y características, y la legislación debe tomar esto en cuenta. Por ejemplo, en este último capítulo del segundo libro, titulado División de las Leyes. ¿Para qué se dividen las leyes? Esto para que el Estado se pueda desarrollar bien. Como primero tenemos la relación del todo con el todo, que es el soberano y el Estado, que son las leyes políticas y fundamentales para manejar el Estado. El segundo punto, la relación de los miembros entre sí o con el cuerpo del Estado, o sea, son las leyes ya como tales que tenemos nosotros para la obediencia y relación entre nosotros hacia el Estado igual. Y por tercer punto es la relación de hombre y la de ley. Esto para evitar la desobediencia y el desorden. Si llegamos a desobedecer y hay desorden de nuestra parte como pueblo, va a haber una pena a través de las leyes del crimen. Les voy a explicar el capítulo 1 del tercer libro, titulado del Gobierno en General. Para empezar, pusimos las causas de la acción. Esto se da por la moral y la física. En la moral tenemos lo que es la voluntad y en la física tenemos lo que es la fuerza. Como siguiente, tenemos gobierno como intermediario entre el soberano, que es el que obtiene como decía, el que obtiene el soberano el poder para dirigir a lo que es un pueblo. Funciones en la ejecución de las leyes. Es el siguiente punto. Como último punto tenemos el mantenimiento de la libertad. El mantenimiento de la libertad yo lo entiendo como lo que es la soberanía. Como por último puse la relación del gobierno, que está dividido entre la soberanía y el gobernante. En la soberanía podemos ver lo que es un pueblo y en el gobernante podemos ver el poder de un soberano, que es el que ya había mencionado con anterioridad, el que ejecuta. Capítulo 2, titulado El principio que constituye las diversas formas de gobierno. El gobierno tiene una fuerza absoluta, eso nos dice que no varía, que su fuerza relativa o actividad disminuya a medida que se multiplica. Esto se debe que la voluntad particular de cada magistrado tiene más influencia que en los actos de gobierno y el soberano. Además, a medida que el Estado extiende su fuerza real, aumenta su fuerza relativa con el gobierno, que disminuye. Por lo tanto, es necesario reducir el número de magistrados a medida que aumenta la población. El arte del legislador consiste en encontrar el equilibrio entre la fuerza y la voluntad del gobierno, y al ejercer un punto en el que la fuerza y la voluntad del gobierno sean más efectivas a las opresoras. Como siguiente, quiero dar un ejemplo en un contexto actual para entender mejor este tema. Como mi ejemplo, quiero que nos pongamos a pensar o imaginar que un país con una población de 10 millones de habitantes es el gobierno de un país que está compuesto por un solo líder, que en este caso sería un dictador.
que tome todas las decisiones. En este caso, la voluntad particular del líder es muy fuerte y que puede imponer sus decisiones sin mucha oposición. Sin embargo, esto también significa que la voluntad general del pueblo puede ser ignorado o suprimida. Ahora imagínate que el mismo país tiene una población de 50 millones de habitantes y un gobierno compuesto por más de 100 representantes elegidos por el pueblo. En este caso, la voluntad particular de cada representante es más débil, en el caso anterior, pero la voluntad general del pueblo es más fuerte y puede representarse de manera más efectiva. Sin embargo, también es posible que la toma de decisiones sea más lenta y más compleja debido a la necesidad del consenso entre los representantes. Como siguiente, les voy a hablar del capítulo 3 titulado División de Gobiernos. El gobierno se puede dividir en tres formas principales. El primero sería democracia, en donde el pueblo tiene el poder, aristocracia, donde un pequeño grupo de personas tienen el poder, y monarquía, donde solo una persona tiene el poder absoluto. Cada forma de gobierno tiene una ventaja y su desventaja, y no hay una forma mejor o que se adapte a todos los casos. La elección de una forma de gobierno depende del tamaño y la circunstancia del estado. En general, la democracia es adecuada para los pequeños estados, la aristocracia para los medianos y la monarquía para los grandes. Sin embargo, hay muchas excepciones y circunstancias que pueden influir en estas formas de gobierno. Quiero dar un ejemplo actual de cada uno de los tres que acabo de mencionar anteriormente, de la democracia, la aristocracia y la monarquía. Como primer punto quiero hablar de la democracia. La ciudad de Barcelona, en España, tiene un gobierno democrático. El alcance es elegido por los ciudadanos y tiene un mandato libre. El gobierno municipal está compuesto por representantes elegidos por los ciudadanos que toman decisiones sobre la gestión de la ciudad. Como siguiente punto, quiero hablar de la aristocracia. La aristocracia, un ejemplo sería el gobierno de Suiza. El país tiene un sistema de gobierno federal en el cual el poder está dividido en una confederación y está compuesta por un consejo de mismos elegidos por la Asamblea Federal que está en el Parlamento suizo. Sin embargo, el poder real está en las manos de un pequeño grupo de personas con miembros del Consejo Federal. Como último punto, quiero hablar de la monarquía. En Reino Unido es un ejemplo de la monarquía claro. La reina Isabel II era la jefa del Estado y tenía un papel ceremonial simbólico. Sin embargo, el poder real está en manos del primer ministro y del gabinete, y que son elegidos por los partidos políticos del poder. Aunque la monarquía británica es una institución tradicional y representada del poder político real en estas manos de un pequeño grupo de personas. Como siguiente capítulo les voy a hablar del 4 titulado La democracia. Para empezar, quiero que pensemos qué es la democracia. La democracia es una forma de gobierno en el que el poder está en manos del pueblo. Sin embargo, esta forma de gobierno es difícil de implementar y de mantener, ya que requiere una gran cantidad de condiciones como la virtud, la igualdad y la sencillez de costumbres. Además, la democracia es propensa a las guerras civiles y a las agitaciones intensas, ya que el poder está en manos de muchos y no hay una autoridad central fuerte. Rousseau concluye que la democracia es una forma de gobierno ideal, pero no es adecuada para los seres humanos, ya que requiere de perfección que no es posible en la realidad. Les voy a presentar el capítulo 5 titulado La aristocracia. La aristocracia es un sistema de gobierno en el que un grupo selecto de personas tienen un poder. Hay tres tipos de aristocracia: la natural, basada en la habilidad o el talento, o la efectividad, en la que se eligen por líderes; la hereditaria, en la que el poder pasa de generación en generación. La aristocracia electiva es la mejor forma, ya que permite elegir a los líderes más sabios y experimentados. Esto puede llevar a las decisiones más informadas a una, para mayor estabilidad. Sin embargo, hay riesgos como la corrupción y el interés personal. Un ejemplo claro en la actualidad sería en el Consejo de Estado de Singapur. En Singapur, el Consejo del Estado es un grupo de líderes que asesoran al presidente y al gobierno. Los miembros del Consejo son elegidos por experiencia y sabiduría en diferentes áreas, como la economía, la educación y la salud. Esto permite que el Consejo tome decisiones informadas y efectivas para un bienestar del país.
En el capítulo 6 de las monarquías, la monarquía es un sistema de gobierno en el que una sola persona, el rey, tiene todo el poder, es el soberano. Sin embargo, puede ser un problema ya que el soberano no tiene ni un límite ni alguien que le diga que no puede hacer qué cosas con el pueblo. Por ejemplo, en Arabia Saudita el rey tiene un poder absoluto y puede tomar decisiones sin necesidad de consultar a nadie. Como siguiente, les voy a hablar del capítulo 7, titulado Los gobiernos mixtos. ¿Qué nos quiere decir? En realidad no existe un gobierno completamente simple, porque siempre hay una jerarquía de un poder. Los gobiernos pueden ser simples, mixtos o moderados, aunque el gobierno simple puede ser ideal en teoría. Puede ser problemático si el poder ejecutivo no es lo suficientemente responsable para el legislativo. Para solucionar esto, se puede dividir el gobierno en partes para equilibrar el poder de las formas mixtas del gobierno. Ofrece una opción inmediata entre la fuerza y la debilidad del gobierno. Un ejemplo sería la Constitución de 1812 en Cádiz. La Constitución de Cádiz es un ejemplo de cómo se puede implementar un gobierno moderado. En este caso se establece una monarquía constitucional como un rey que quiere tener poderes limitados de una asamblea legislativa. Esto permite que un equilibrio de poderes y evita la concentración del poder en una sola persona. En el capítulo 8 es titulado de cómo todas las formas de gobierno no es propia para todos los países, ya que esto puede variar por el contexto. Según Rousseau, el tipo de gobierno ideal depende de factores como el clima, la población y la riqueza del país. Por ejemplo, en los países cálidos y fértiles son más propensos a su desarrollo y mejora y estabilidad de estos. Un ejemplo sería Islandia. Islandia es un país frío y con poca población. Capítulo 9, titulado De los rasgos de un buen gobernante. Según Rousseau, no hay una respuesta única a la pregunta, el cual es el mejor gobierno. Todo depende de circunstancias específicas de cada país. Sin embargo, promueve que un criterio sencillo para evaluar la calidad del gobierno si la población crece y prospera de manera natural. Como por ejemplo, en la actualidad yo doy el que está en Singapur. En Singapur es un ejemplo de un país que ha logrado un crecimiento y prosperidad impresionante, sin la necesidad de medios artificiales. A pesar de este país, de que es un país pequeño y rico en desarrollo del mundo, esto puede deberse en una gran parte al gobierno eficiente y efectivo, lo que ha creado un entorno favorable para el crecimiento económico y la innovación. En el capítulo 10, titulado del abuso del gobierno y su inclusión a a la degeneración. Según Rousseau, los gobiernos pueden degenerarse de tres factores: la democracia corrupta, la aristocracia corrupta, la oligarquía y la monarquía corrupta, tiranía. La tiranía ocurre cuando el líder se apropia del poder sin derecha o ella. Un ejemplo, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es un ejemplo de tiranía, ya que él dice y lo que se tiene que hacer, sin importar nadie ni con quién. El capítulo 11, titulado De la muerte del cuerpo político, ¿qué nos dice Rousseau? Rousseau nos dice que todos los gobiernos, por buenos que sean, tienen un destino inevitable. La descendencia y la muerte son clave en un estado que dure más tiempo. Es tener una sola constitución sólida y robusta. El poder legislativo es el corazón del Estado y las leyes se vuelven más fuertes y respetadas con el tiempo. En un contexto, para dar un ejemplo actual, pongo la República Romana. La República Romana es un ejemplo de un estado en el que puede durar en los siglos de la constitución sólida. La República Romana está establecida en el 509 a.C. y duró hasta el 27 a.C.
cuando se convirtió en el Imperio Romano, en ese tiempo la República Romana tuvo una constitución que se basaba en la separación de poderes y la representación popular, lo que permitió mantenerse estable y próspera durante esos siglos. Capítulo 12. Cómo se mantiene la autoridad soberana. Según Rousseau, el pueblo es el soberano y solo puede tomar decisiones a través de leyes. Esto significa que el pueblo solo puede actuar cuando está reunido, aunque esto no parezca imposible actualmente. Rousseau argumenta que es posible en la antigüedad. Un ejemplo es en el 2011 la Asamblea Popular de Islandia se reunió para redactar una nueva constitución. Esta asamblea estaba compuesta por ciudadanos. Capítulo 13, titulado Constitucionalización. Según Rousseau, es importante Continuación, güey, continuación. ¡Ay, Dios! Continuación, güey. No, ya. Otro pendejo. Como siguiente, les voy a hablar del capítulo 13, que es la continuación. Según Rousseau, es importante que el pueblo se reúne periódicamente para mantener su control sobre el gobierno. También analizar cómo la organización del Estado, cuando hay varias ciudades involucradas. Rousseau también dice que se puede dividir la autoridad soberana y que no es justo que una ciudad domine a otra. En lugar de eso, propone crear pequeños estados que puedan defenderse contra grandes estados. En un contexto actual, lo pongo con la Confederación de Suiza. La Confederación de Suiza es un ejemplo de cómo pequeños estados pueden unirse para defenderse contra otros grandes estados. La Confederación de Suiza está compuesta por 26 cantones, que tienen como una gran autonomía y se unen para defenderse contra otras amenazas externas. Este sistema permite que con cada cantón mantenga su soberanía y su confederación de Suiza y sea más fuerte y estable. En el capítulo 14, titulado La continuación del anterior capítulo, según Rousseau, cuando el pueblo se reúne para tomar una decisión, el gobierno pierde su autoridad y su soberanía, y en este caso, el pueblo tendría todo el poder. Les voy a hablar del siguiente capítulo, el capítulo 15. La diputación, los diputados o representantes. Según Rousseau, la representación política no es compatible con la verdadera libertad. Cuando elegimos representantes, estamos delegando nuestro poder en manos de otros pocos, lo que puede llevar a la pérdida del control sobre nuestras vidas. Otro ejemplo que doy es la democracia directa. En Suiza es prácticamente la democracia directa, donde los ciudadanos pueden participar directamente en la toma de las decisiones a través de refutaciones y votaciones populares. Esto permite que el pueblo tenga el control más directo sobre el gobierno y las políticas que se implementan. En el capítulo 18, medios de prevenir las usurpaciones del gobierno. El pueblo tiene el poder de nombrar o destituir a los gobernantes cuando quiere, sin necesidad de contratar o acuerdo privado. El pueblo debe reunirse periódicamente para asegurar que el gobierno no se vuelva demasiado poderoso. Un ejemplo es la Asamblea Ciudadana de Barcelona. En ese momento se celebró una asamblea ciudadana periódica para instituir y decidir sobre el tema importante de la ciudad. Ahora vamos a empezar con el libro 4 y último. Empecemos con el capítulo 1 titulado La voluntad general es indestructible. ¿Qué nos dice Rousseau? Rousseau nos habla que cuando los ciudadanos se sienten en una comunidad unida, tienen una voluntad que busca el bien común. En este estado las decisiones se toman de manera fácil y unánime. Sin embargo, cuando los intereses personales comienzan a prevalecer, la unidad se rompe y la discordia se apodera. Un ejemplo que doy en la actualidad es el movimiento cooperatista en España.
El Mondragón es una ciudad vasca en el que se desarrolla un movimiento cooperativo que busca el bien común. La cooperación de la propiedad de los trabajadores y que toman unas decisiones de manera democrática. Esto ha creado un sistema de comunidad y una viabilidad entre ciudadanos que se sienten parte de algo más grande en sus intereses más personales. En el capítulo 2, titulado De los sufragios, según Rousseau, la armonía en las asambleas es un indicador de la salud del cuerpo político. Cuando más cerca esté la opinión democrática de la unánime, más refleja la voluntad general. Sin embargo, los debates largos y tumultuosos y estruendosos pueden indicar el acceso de desinterés y particulares del Estado. Como siguiente, les voy a hablar del capítulo 3, titulado de las elecciones. En el capítulo 3 del contrato social, las elecciones pueden realizarse de dos maneras. Una es por la elección o por suerte. La elección por suerte es propia de la democracia, ya que no beneficia a nadie en particular y deja a cada ciudadano con una esperanza de servir a su país. Un ejemplo, esto sucede en las elecciones del Dogo en Venecia, que se realizan mediante la combinación de elecciones y suerte. En este sistema la nobleza elige a los candidatos y luego se utiliza la suerte para las elecciones de un ganador. En resumen, Rousseau nos dice o sostiene que la elección por suerte es una forma de democracia de tomar decisiones, ya que no favorece a nadie en particular y permite que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar. En el capítulo 4, como titulado De las comisiones romanas, se analiza las diferentes formas de gobierno en la antigua Roma, específicamente en la relación con el elección y la participación ciudadana, destacando la importancia de participar popularmente en la toma de decisiones, esto generando y reflejando la voluntad general del pueblo. Capítulo 5, titulado El Tribunado. Nos dice Rousseau en este capítulo que el tribunado es una magistratura que está encargada de proteger las leyes y el poder legítimo. Su función es mantener un equilibrio entre el gobierno y el pueblo, y no debe y este poder ejecutivo ni legislativo. El tribunado es sagrado y respeta en que el defensor de las leyes es un ejemplo. Un ejemplo que doy en este papel de los tribunados del pueblo en la antigua Roma, que protegían al pueblo contra la aristocracia y mantenían el equilibrio entre las diferentes clases sociales. Sin embargo, Rousseau también advierte que este tribunado puede degenerar en tiranía y si se excede de ese poder. En el capítulo 6, denominado de la dictadura, la dictadura es un medio excepcional que se puede tomar en momentos de crisis para salvar el Estado. Sin embargo, es importante límites duros y evitar que se convierta en una tiranía, ya que esto se ha podido ver, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con la dictadura de Hitler, ya que él tuvo que poner una dictadura ya que estaba muy mal económicamente y socialmente. Como siguiente capítulo les voy a hablar del capítulo 7. En este capítulo Rousseau dice que la censura es una herramienta para mantener las costumbres y opiniones de un pueblo. Su función es declarar la opinión pública y mantener su rectitud. Sin embargo, la censura no puede restablecer costumbres, ya que se ha corrompido. Un ejemplo que yo doy es el de esto editó a la ley de Francia que prohibía el uso de suplentes en los que los duelos llamados cobardes. Este juicio se previó en el público y lo resolvió de manera pronta, dándole un sentido común.
Para finalizar con este libro y concluir el libro, se presenta el capítulo número 4, titulado de la religión civil. Las religiones pueden se clasificar en tres tipos: la religión del hombre, que es teísmo y puro; la religión ciudadana, religión nacional; y la religión sacerdotal, religión que cambia la autoridad espiritual y la temperatura temporal. Ah, te reíste, Robert. A manera de conclusión, vamos a responder un pequeño cuestionario. La primera pregunta es: ¿cuáles son los principios políticos que se pueden aplicar a tu vida académica y profesional? Siento que algunos principios políticos aplicados en la vida académica y profesional son el respeto a la diversidad, la participación activa y el diálogo constructivo. La toma de decisiones es muy importante porque son informadas y la proporción de la justicia y la igualdad entre nosotros. En segunda instancia, la segunda pregunta es: ¿consideras que la obra de El contrato social de Rousseau sigue vigente en la sociedad mexicana actualmente? Yo le respondería como que sí, ya que esto nos menciona y nos lleva a cabo que la voluntad general debe de ser un acuerdo entre todos, y esto se debe de aplicar y tiene que ser de conocimiento público, ya que a veces no se lleva así a cabo. Y la tercera y última pregunta de conclusión es: ¿cuáles fueron los aprendizajes que te dejó esta lectura? Siento que los aprendizajes claros del contrato social son los siguientes. Yo lo puse en 3 puntos. El primer punto sería la importancia de la participación activa. Se me hace muy importante porque es la toma de decisiones políticas. Como segundo, pongo a la necesidad de equilibrar los intereses individuales como los bienes comunes. Como tercero es la relevancia de la educación cívica para la formación de los ciudadanos que estén más informados y comprometidos. Eso sería todo, compañero. Ok, muchas gracias, profe. Espero que le haya sido de agrado el video que realizamos, y espero que se encuentre bien. Hasta luego. Hasta luego, nos despedimos, profe.